capítulos 11, del versículo 2 al 16. Vamos a mirar que Dios nos ayude hoy a entender. Todos necesitamos entender. Bien, tal vez muchos han leído este pasaje. Muchos han leído todo este asunto y se detienen en el tema del vestido de la mujer, ¿no? Y algunos han tomado este pasaje y le han dado una interpretación literal, aplicándola al pie de la letra a nuestra época. ¿Eso es correcto? ¿Es correcto? Todo lo que en la Biblia uno lee debe ser aplicado literalmente. Lo más importante de este pasaje que vamos a ver hoy no es el corte del pelo de la mujer, no es el sombrero, no es la costumbre de esa época, sino más que todo el principio espiritual que hay detrás de todo, que es lo que nosotros tenemos que encontrar. No es un mandato cultural. Nosotros no vamos a traer una cultura de la ciudad de Corinto de hace casi 2000 años y trasplantarla acá. No es eso tampoco que está enseñando la Biblia. ¿Qué es la cultura? Empecemos por ahí. ¿Qué es la cultura? Porque es bueno aclarar palabras, ¿no? ¿Qué es la cultura? ¿Lo tiene claro? Bueno, una definición sencilla. Cuando nosotros hablamos de cultura, nos referimos a un conjunto de estilos de vida, a un conjunto de costumbres, de hábitos, la manera como un pueblo se expresa, ya sea industrialmente, artísticamente, etc. Eso es la cultura. Nosotros aquí en Colombia tenemos una cultura. ¿Cuál? La cultura colombiana, porque hablamos un idioma, tenemos unos estilos de vivir, tenemos unas costumbres, somos por cultura colombianos. Eso es la cultura. Para que entendamos todo esto que vamos a mirar. Ahora, Dios es tan maravilloso que no solamente nos creó, sino que cuando creó al hombre y la mujer, también instituyó el matrimonio, como ya hemos visto esta mañana en la escuela dominical, y estableció un orden, unas reglas para ese matrimonio. Entonces, Dios ha establecido un plan para el ejercicio de la autoridad en la sociedad y especialmente en el matrimonio también. Ahora, desafortunadamente la cultura dominante en que nosotros vivimos no es una cultura cristiana. No todo lo que los colombianos hacemos es cristiano. Muchas veces hacemos cosas en contra de Dios. Y por eso decimos que no es cristiana nuestra cultura. La cultura dominante en que vivimos ha rechazado el plan de Dios para la autoridad. Empezando porque no conoce mucho la Biblia. Entonces, a nosotros se nos ha hecho creer que lo correcto es que nosotros tengamos una relación horizontal con todos los miembros de la creación, con todos los seres humanos. ¿Qué es una relación horizontal? Es la que es así. Y la relación vertical es la que es así. Entonces, se nos ha hecho creer que Dios, Jesucristo, los ángeles, los hombres, los animales, todos están en el mismo plano horizontal.
Como todos están en el mismo plano horizontal, entonces todos están en el mismo plano de igualdad. Entonces todos tenemos que relacionarnos de una manera amable y no debe haber ninguna exigencia, sino que debe haber es respeto y cooperación entre todos nosotros. Y hoy en día hay un problema, y es que pues nadie quiere obedecer, todos quieren mandar, todos tienen derechos, todos somos iguales, y toda esa problemática que se está viviendo hoy. Y en el propio matrimonio también, esta mañana decíamos, ¿no? El hombre y la mujer, no, somos iguales, aquí no hay ninguna diferencia. Esa misma representación horizontal es la que rige el tema de la autoridad humana, que dice que todos deben ser iguales. Así las cosas, entonces nuestra cultura no tiene un concepto de jerarquía vertical de autoridad, en la cual nosotros nos colocamos bajo las estructuras de autoridad que Dios ha ordenado. Ese es el asunto. Lo que Dios estableció no es una estructura de autoridad horizontal, sino una jerarquías, una relación vertical de autoridad. Es lo que el Señor ha establecido. En el caso del matrimonio, Dios ha dicho que el hombre es el líder y la mujer acepta y sigue ese liderazgo. Así lo ha establecido Dios. En ninguna parte dice que son iguales, que están en el mismo plano, que todo es lo mismo. No, no es horizontal la relación, es vertical. Aunque duele a muchos, el hombre acá, la mujer acá, aunque eso no significa que es inferior, pero está bajo la autoridad del varón. Bien, entonces la iglesia debe tener claros esos roles de autoridad. La iglesia tiene que tener claro esas funciones. Cada mujer tiene que tener claro qué es lo que Dios ha dicho que es su función, lo mismo que el hombre. Ahora sí vamos a mirar ahí en 1 Corintios capítulo 11, el versículo 2. Vamos a leer del 2 al 3, dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Instrucciones que él ha dado sobre temas anteriores. Dice, pero quiero que sepáis, ahí está la primera cosa. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a la iglesia y le dice, quiero que ustedes sepan, entiendan esto, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahí está la primera estructura vertical. Entonces, Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer, y luego vienen los hijos. Pero esa estructura es de autoridad también, especialmente. Entonces, lo primero que dice aquí es que la cabeza de todo hombre es Cristo, dice el apóstol. Y el término cabeza, ¿qué significa? Cuando decimos que es cabeza, eso significa es que es gobernante, es la autoridad, es el que toma decisiones de mando. Y esto es lo que está estableciendo la Biblia, y lo que está diciendo es que la cabeza de todo hombre es Cristo, sea salvo o no sea salvo. Esto no es solo para la iglesia. Aquí no está diciendo que es para unos y para otros no. Cristo es el Señor de todos nosotros. Cristo es la cabeza de todo hombre, sea cristiano o no lo sea esposo o no,
lo acepten o no lo acepten, lo crean o no lo crean. Entonces, ese es el plan y programa de Dios. Cristo es la cabeza de todo hombre. Por lo tanto, Jesucristo no es nuestro igual. No está en el mismo plano que nosotros, en el mismo plano horizontal. Él está encima de nosotros. Y todas las relaciones que Dios ha establecido entre los gobernantes y los que son gobernados siguen ese modelo. Dios ha establecido una jerarquía de autoridad en el Estado, en la familia, en la iglesia, en la escuela, en la universidad, en los grupos sociales de los barrios, etcétera, ¿no? Hay unos que gobiernan y otros que obedecen. Eso es así, no es de otra manera. Por lo tanto, si Dios ha establecido eso así, uno tiene que honrar y obedecer a los que están sobre nosotros y nos gobiernan, y más como cristianos. De manera que eso es lo que está enseñando aquí la palabra del Señor. Ahora, hay otra cosa que dice aquí el apóstol Pablo. La cabeza de Cristo es Dios. Leímos ya. Y eso no significa entonces que Jesucristo es inferior a Dios el Padre, porque eso es una herejía. Nosotros sabemos que hay una Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, el mismo Dios, ¿no? Sin embargo, aunque el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es también omnisciente, omnipotente y tiene todos los atributos de Dios, Él estuvo aquí en la tierra como nuestro Redentor. Él se humilló a sí mismo y vino a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la Biblia que el Señor dejó su gloria, tomó un cuerpo humano y se humilló. Y estando en condición de hombre, Él obedeció a su Padre, se sometió a su autoridad, sin dejar de ser Dios. Él no fue inferior a Dios el Padre. Y todo eso lo hizo el Señor para salvarnos. Estaba ordenado que Jesucristo por un tiempo se humillara a sí mismo, recibiera órdenes de Dios el Padre, justamente como usted y yo recibimos órdenes. Por eso el Señor Jesucristo dijo muchas veces: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo así? Sí, aunque Él era Dios, el mismo Dios, pero era Hijo también que se encarnó. Y por eso la Biblia dice que la cabeza de Cristo es Dios, Padre, Creador. Bien. Pero dice algo más el apóstol, dice: la cabeza de la mujer es el hombre. Ya lo leímos. Y Pablo no está hablando únicamente de los maridos. En el plan de Dios, el hombre es la cabeza de la mujer, sea que el hombre es esposo o no es esposo, sea que la mujer es esposa o no sea esposa. Él está hablando entonces de esa relación de los sexos, y él dice muy claramente que la cabeza de la mujer es el hombre. Y no solamente dice que la cabeza de la esposa es el esposo, sino del hombre en términos generales. ¿Y por qué? ¿Por qué dice eso? Aquí la Biblia. Vamos a leer en el versículo 4 y 5, ahí está la explicación. Porque el hombre es la imagen y gloria de Dios, dice aquí. Leamos el 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiere rapado. Y entonces ahí vamos a un tema, ¿no es cierto?, que es muy interesante de entender. Entonces la costumbre en la antigüedad
era que las mujeres, si estaban en la iglesia, si iban a orar o iban a enseñar, profetizar, tiene que ver más con la enseñanza que con la adivinación. Pero tenemos que entender eso. Estamos a 2000 años de lo que pasó y a lo cual Pablo se dirige acá. En la sociedad de Corinto, esto es historia, las mujeres decentes usaban un velo. ¿Qué es un velo? Una pañoleta, decimos aquí los colombianos, ¿no? Así de sencillo, una pañoleta, como símbolo de su sumisión. Ahora, ese símbolo cambia de cultura en cultura, porque hay culturas árabes, por ejemplo, los talibanes, creo, claro que eso es otra cosa, ¿no? La mujer no vale nada ya, pero se cubre totalmente, cambia según la cultura. Pero en la cultura corintia, los velos eran el signo de la sumisión de una mujer. Ella se cubría el pelo, la cabeza, llevaba esa pañoleta y era como para decir, pertenezco a mi esposo. No quiero otro que mi esposo. Él es la cabeza, es el jefe. Soy una mujer casada. Eso era el mensaje que se enviaba con esa pañoleta o velo. Ahora, varios estudiosos, porque nosotros sabemos que hay gente que se ha dedicado toda la vida, los famosos exégetas, a estudiar a profundidad la Biblia, las costumbres, las cosas, cómo funcionaban eso. Varios estudiosos dicen que es muy probable que en esa sociedad, en esa cultura de Corinto, habían mujeres, y en mucha de la sociedad romana, recordemos que en este momento está el Imperio Romano dominando inclusive esta ciudad de Corinto, muchas mujeres estaban haciendo rebeliones y declaraciones en contra de la santidad del matrimonio. Y parece que hubo un movimiento feminista y las mujeres con frecuencia se quitaban la pañoleta y se cortaban el cabello, algunas, sobre todo las que no eran cristianas, porque era una sociedad pagana. Y cortarse el pelo para parecer un hombre y tirar la pañoleta a la basura o el velo, eso era una protesta en contra del dominio de los hombres y de su inconformidad y la no aceptación de lo sagrado del matrimonio. Bien, por otra parte, las prostitutas no usaban pañoleta, y eso sí está comprobado, y algunas se rapaban, es decir, se rasuraban totalmente en la cabeza para parecerse a los hombres. Eso era una costumbre del momento cultural de la ciudad de Corinto. Por lo tanto, si una mujer, dice el apóstol, en la iglesia no quería parecerse a una prostituta, debía usar la pañoleta en señal de sumisión y respeto a su esposo. Y por eso que dice Pablo en el versículo 6, ¿no? Dice, porque si la mujer no se cubre, o sea, no se pone la pañoleta, que se corte también el cabello. Es decir, le está diciendo, debe entonces parecerse a una prostituta. Y luego dice, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces cúbrese, póngase la pañoleta y dé testimonio de que es una mujer sumisa a su esposo y casada, y una mujer respetable. Esa era la situación. Ahora, en el caso de hoy, ¿qué vamos a hacer? Porque han habido sectas entonces que establecen normas en las iglesias, ¿no? Y entonces dicen, la mujer tiene que usar el vestido hasta... casi como las mujeres talibanes, y tienen que vestir de esa forma, ¿no? Lo que hay que preguntar hoy para entender esto es, ¿cuál es el estándar de una mujer modesta?
¿Qué quiere decir la palabra estándar? ¿Qué es estándar? Estándar es como un modelo, como el patrón de la cultura, algo que se impone y que todo el mundo lo hace. Tenemos que preguntar es cuál es entonces el patrón o el estándar de la mujer modesta, de la mujer cristiana. Y una vez que nosotros definamos ese asunto, entonces cada mujer tiene que ajustarse a ese estilo cultural para no parecerse a una prostituta. Y bueno, nosotros sabemos aquí cómo visten las prostitutas por las calles. Uno pasa allá por el centro, por la Caracas con calle 22 y 23, y ahí uno se da cuenta cómo es que visten las prostitutas. Y por supuesto que el estándar de la mujer no es ese. Sucede todo lo contrario en el caso del hombre, porque Pablo dice aquí que el hombre no debe usar sombrero o nada en su cabeza cuando ora o cuando predica. ¿Y por qué el hombre no tiene necesidad de usar eso? Versículo 7. Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Entonces dice que el hombre es la imagen y la gloria de Dios. No dice que es como Dios, sino que es como la imagen, en un sentido así, refleja, digamos, algunos atributos de Dios. Él es el representante de Dios y está para gobernar y glorificar a Dios. El hombre glorifica y adora a Dios cuando él cumple su tarea, porque fue hecho a la imagen de Dios. Y es la gloria de Dios. La mujer, al contrario, la mujer es la gloria del hombre, y acabamos de leer. Eva no era la imagen y gloria de Dios como lo era Adán en ese sentido. Entonces, estrictamente hablando, de acuerdo al orden de la creación, ella debe ser llamada la gloria del hombre. Su creación la coloca en una relación inmediata y directa con el hombre. Como al hombre, su creación lo coloca directamente con Dios. Ella fue hecha para el hombre. Dice en Génesis, y Pablo lo enseña, que ella debería ser una ayuda idónea, que es lo que a veces no les gusta a algunas mujeres, ¿no? ¿Cómo así que yo soy apenas una ayuda idónea? Pero bueno, yo lo que estamos explicando lo que dice el Señor en la Biblia. Ella está para glorificar a Dios cuando ella se pone bajo la autoridad del hombre y le sirve, satisface sus necesidades. En eso no hay ninguna inferioridad, no es que la esposa es menor, ni nada de eso. Ella glorifica a Dios cumpliendo sus responsabilidades femeninas. Así lo dice la Escritura. ¿Y por qué esas diferencias entonces? Pablo lo dice ahí en el siguiente versículos 8 y 9. Eso que está diciendo el apóstol se debe al orden de la creación, como ya lo hemos dicho un poco. Dice 8, dice, porque, cuando hay un porque es porque esa es la explicación, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces el apóstol da razones para esa relación que debe de haber. Primero, dice, no fue el hombre quien fue formado de la mujer, sino la mujer fue tomada del hombre, en el relato de la creación que ya leímos hace rato, cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Dios crea a la mujer del costado de Adán. El hombre no fue creado de la mujer ni para la mujer, porque Dios miró al hombre cuando estaba solo, a Adán,
y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea para él. Entonces la mujer fue creada para el hombre, no al revés, no que el hombre fue creado para la mujer. Dios no miró a la mujer y dijo, no es bueno, Dios no miró y vio a la mujer sola y dijo, no es bueno que Eva esté sola, voy a hacer una ayuda para ella. No, él miró fue a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer una ayuda idónea para él. Fue al contrario. Ahora, un comentarista de estos eruditos dijo justamente que si Dios lo hubiera querido, Él podría haber creado a Adán y Eva al tiempo, simultáneamente, pero no lo hizo. Él creó al hombre primero y entonces a partir de él hizo la mujer. ¿Por qué? Para enseñarnos acerca del propósito de la creación de la mujer. Ella tenía que ser una ayuda idónea, que tenía que estar lista a servir, a ser el complemento de su esposo. Las mujeres casadas entonces ciertamente no tienen ningún derecho a usurpar la autoridad de sus esposos. Eso no fue, así no lo estableció Dios. Eso es contrario al propósito creador de Dios. Entonces, este pasaje también deja claro que esto no está dirigido solamente a las esposas en particular, sino que todas las mujeres que Dios creó deben estar en sumisión a los hombres. Y sumisión no quiere decir esclavitud, inferioridad y cosas de esas por el estilo, porque eso entonces ya es lo que conocemos como machismo y cosas de esas. Pero el hecho de que, por eso, el hecho de que usted sea el jefe de la casa, eso no significa que sea superior en ningún sentido y que ella sea inferior como persona. El hecho es que Dios le ha dado a cada uno roles diferentes. ¿Qué es un rol? Un rol es la función que uno desempeña. Yo aquí estoy desempeñando un rol de pastor. La mujer tiene el rol de ser esposa. Está en sujeción a su marido y aceptando su liderazgo. El marido tiene el rol de ser el líder, a quien Dios ha establecido y tiene que dar cuentas a Dios por eso. Y en el versículo 10 y 12, ¿qué dice? Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Aquí vuelve a hablar entonces de la unidad del matrimonio, varón y hembra, una sola carne, y se necesitan mutuamente. Y luego, hermanos, el apóstol dice algo muy importante: la iglesia debe ejercer su sano juicio sobre estas cosas. Versículo 13, sobre este asunto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, leímos aquí que la mujer tiene que ponerse un velo. Entonces, a partir del próximo domingo me vienen todas con velo. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer yo? Porque leo eso en la Biblia. En eso han caído algunas sectas. Bueno, Pablo dice que la iglesia tiene que ser inteligente y ejercer su sano juicio. Él ha explicado el principio espiritual. Le dice entonces a la iglesia: analice los hechos, use su mente, juzguen por ustedes mismos. Versículo 13. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Está preguntando. ¿Es correcto entonces que la mujer siga en la iglesia orando, enseñando sin velo, sin pañoleta? La respuesta es:
que aquí no se está esperando que la mujer siga las prácticas culturales de esa época, de Corinto. Lo que está diciendo es que a la iglesia la mujer tiene que venir vestida apropiadamente cuando participa del culto. Debiera mantener su honor como mujer, su dignidad como mujer, su dignidad femenina, y todo eso lo hacía en Corinto llevando el velo. Entonces, en esa época y en esa cultura, las mujeres llevaban, como hemos dicho, esas pañoletas para diferenciarse marcadamente de los hombres. Dios creó una diferencia distintiva entre hombres y mujeres y desea que su pueblo muestre esa diferencia mediante una vestimenta apropiada. Ese es el principio que está detrás de toda esta enseñanza, el principio espiritual. Si la mujer rehúsa seguir esos patrones, niega expresamente la diferencia que Dios ha establecido. Nosotros los hombres somos personas diferentes a la mujer. La mujer es diferente y eso se ve en la manera como habla, como se comporta, como se viste. Por eso es muy curioso que hoy en día, con ese problema de las lesbianas y los homosexuales y de que todos son iguales, que el sexo no importa, yo he visto algunas mujeres lesbianas que parecen hombres, ¿no? Y se hacen unos rapados especiales, se hacen un surco de pelo únicamente y son fornidas, y entonces es la que hace de hombre. Esas cosas. Y lo que Pablo está diciendo no les enseña la naturaleza misma, que es deshonroso que el hombre se deje crecer el cabello, dice aquí. Y entonces Pablo hace una pregunta para que respondan. Versículo 14, ¿no? Dice, la naturaleza misma, o sea, lo lógico, lo razonable, lo que es la realidad de la vida. El hombre es una cosa, la mujer es otra cosa diferente. Dice, la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Por qué razón dice él eso? Porque en ese contexto cultural de esa época, el cabello largo se consideraba como una deshonra para el hombre, pero no para la mujer. La mujer, cuando se dejaba el cabello largo, eso era la gloria de la mujer, era honroso. Los judíos se cortaban el cabello. Yo creo que el Señor Jesucristo probablemente tenía el cabello corto, no como el retrato del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Tenía el cabello corto. Bien, hermanos. Conclusión a todo esto, hermano. Yo espero que ojalá no los haya confundido, hermano. ¿Sí? Conclusión a todo esto, hermanos. Mire, hermano, ¿qué está enseñando todo esto? Hay una jerarquía vertical de autoridad. Hay una jerarquía vertical. Está Dios, está Cristo, que obedece a Dios, está el hombre que obedece a Cristo, la mujer que obedece al varón para lo bueno, y vienen los hijos y viene todo. Aquí todos no somos iguales, todos somos salvos y Dios nos trata como personas a todos y todos somos importantes para Dios, pero tenemos roles diferentes. Hay una jerarquía vertical de autoridad. Esa jerarquía de autoridad fue establecida por Dios desde el orden de la creación. Dios creó primero al varón, no a la mujer, primero el varón. Y dijo, no es bueno que esté solo, voy a hacerle una ayuda idónea. Y entonces de él formó la mujer, ¿no? En la cultura de hoy, entonces, la mujer no usa la pañoleta o el sombrero como símbolo de que está subordinada a su esposo
o de qué está sometida a su esposo. Pablo no está pidiéndole a la mujer que use algo en la cabeza, aunque la verdad, por ejemplo, la Iglesia Católica a comienzos del siglo XX usaban unos velos muy bonitos, ¿no? Y tenían un nombre especial. Los españoles, ya eso se acabó, pero me acuerdo que era más una prenda de elegancia y todo eso para ir a la misa. Lo que se busca hoy es que la mujer sea distintivamente femenina en la forma en que se viste y usa el cabello, para que pueda cumplir el papel de Dios como Él lo ordenó desde la creación. Quiere que en su femineidad sea sumisa a su esposo, ¿no? Eso, debe ser femenina en su comportamiento, en su modestia, en su decencia, en su manera de portarse, y mucho más en la iglesia. Entonces, alguien dijo lo siguiente que me llamó la atención, dijo: la belleza única de la mujer se manifiesta en forma gloriosa en la forma en que su cabello y su cuidado por las costumbres femeninas manifiestan su femineidad distintiva. Es decir, la mujer tiene que diferenciarse, porque Dios la ha hecho diferente. Bien, hermanos, ¿tenemos nosotros claros esos roles de autoridad? Porque recordemos que hay un problema social ahora, ¿no? El feminismo, ¿no? Que las mujeres dicen: yo cuál sujeta a quién. No, yo soy libre, visto como quiera, como se me dé la gana, me pinto como quiera, uso el pelo como quiera. Y bueno, sí, es libre, pero lo que está planteando la Biblia es qué testimonio está dando para la sociedad en la cual vive, porque nuestra cultura tiene unos patrones y unos estándares. Ninguna mujer aquí en la iglesia puede vestirse como una prostituta, porque pues queda en ridículo, queda en vergüenza, deshonra su dignidad como mujer. Entonces, por eso preguntamos: ¿tenemos claros esos roles de autoridad en nuestro matrimonio, en la educación de los hijos, en la iglesia? Dios ha establecido líderes y los que no son líderes. Hay que obedecer a los que están en autoridad porque Dios los ha establecido así. En la familia, en el matrimonio, en el colegio, en la universidad, en el gobierno, en todas partes. Si no tenemos en cuenta lo que Dios ha establecido, estamos fuera de orden. Uno está fuera de orden, porque uno está pasando por encima de lo que Dios ha dicho y tiene un gran problema de fe, grave. Estaremos en rebelión contra lo que Dios ha establecido, ¿no? La mujer que piensa así está en rebelión, realmente no cree la palabra. Y el diablo por ahí le dijo a algunos intelectuales, le dijo: no, mire, es que eso de que el hombre es el líder y la mujer la que obedece, eso fue por allá hace 2000 años, la gente estaba atrasada, no existía ni el radio ni el avión. Hoy en día no, hoy en día nosotros somos muy libres, hoy en día no, eso es otra cosa. Pues ese pensamiento es del diablo, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios y vive y permanece para siempre. Entonces, hermanos, si usted quiere glorificar a Dios, usted, hermana o hermano, esposo, esposa, cualquiera, si usted quiere glorificar a Dios, empiece por aceptar el orden de Dios. Empiece por aceptar ese orden, como es, ¿no? Como es, como lo explicaba en la escuela dominical el hermano, ¿no? La mujer se somete al esposo en el Señor, y al someterse a él en Cristo, porque él también se somete a Cristo, entonces ambos glorifican al Señor. Ese es el punto. ¿Difícil? De pronto sí, difícil.
pero es posible con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Con la ayuda del Espíritu. Yo creo que el problema de los divorcios y las peleas y las desgracias familiares a veces es porque se ha violado el orden de Dios. Y cuando se viola el orden de Dios y no se tiene en cuenta, pues vienen problemas, graves problemas. Y ahí seguimos en lo mismo, pero la iglesia tiene que tener claro este tema, como veíamos en uno de los puntos, ¿no? Tiene que tener claro los roles de autoridad y el orden de la creación. Vamos a orar, hermanos.